Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Gaby y hoy por fin estaré hablando de la película Spider-Man No Way Home. Ya yo estaba loca por hacer este video, pero por cosas personales, las cuales explico en otro video y que por aquí en alguna parte de la pantalla dejaré el enlace por si lo quieren ver. En él les dejo saber sobre algunos cambios que han ocurrido en mi familia recientemente y el de cómo estoy tratando de adaptarme. Y bueno, ya volviendo a la película, esta la vi en el cine. ¡Woohoo! Y lo digo porque ha pasado tiempo desde que mi esposo y yo fuimos a uno. Es más, la última película que vimos fue la de Avengers Endgame. Vaya que ha pasado tiempo. Esto es lo que pasa cuando uno se convierte en padre y no tiene quien los cuide en un estado extranjero. Y como uno no hacer un video hablando de esta obra de arte, ya que tuvimos este milagro. Pero antes de continuar, les dejo saber que estaremos entrando a los spoilers, así que si todavía no lo han visto, tengan en cuenta este detalle. Y bueno, como todos ya sabemos, la película comienza con el final de la anterior, en donde Misterio revela la verdadera identidad de Peter, dejando caos tras su muerte. Y una civilización dividida porque parte creía que Peter/Spider-Man era culpable de su muerte, afectando así la vida personal de Peter y de aquellos a su alrededor que lo apoyaban. Esto lo lleva a tomar decisiones estúpidas sin pensar en las consecuencias por ser inocente. Ante la situación que estaba ocurriendo y tras ser citado a la policía, tenemos este corte de cámaras en donde vemos a Daredevil representando a Peter como su abogado temporal. Y qué alegría que eso nos dio, ya que nosotros habíamos visto la serie y nos encantó. Con razón en Netflix, esta serie estaba entre las primeras para ver en esas semanas. Ya entendí por qué. Peter, observando cómo todo había cambiado y afectado tanto a su novia MJ, su mejor amigo Ned, tía, etc., le hace una visita a Doctor Strange y le pide el que le ayude a prácticamente borrarle la memoria al mundo de quién era Spider-Man. Doctor Strange le explica a Peter de las consecuencias que traería si no estaba muy seguro de su deseo. Aún así, cuando Doctor Strange estaba haciendo el conjuro, Peter comienza a cambiar de condiciones, creando un conjuro inestable. Doctor Strange lo regaña y le aconseja el que mejor le muestre a aquellos de que estaban mal y de agarrar las riendas de su vida sin precipitarse a hacer actos por desesperación. Peter toma el consejo y cuando éste estaba tratando de convencer a una de las directoras de la universidad para que le dieran un chance a MJ y a Ned, es emboscado por Doctor Otto Octavius, que espero haberlo dicho bien. Y ya con esta aparición sabemos que todo se fue al carajo. Una de las cosas que me gustó, pero a la misma vez estaba escéptica, fue cuando Peter de verdad quería ayudar a los villanos para que tuvieran otra oportunidad, yéndose incluso por encima de Doctor Strange. También me agradó los villanos escogidos para esta película, en especial Duende Verde. Ahora, este sí es un villano. Gracias a Dios que se fueron por el primer actor. Y yo que pensaba que quizás no iba a dar la misma dinámica, pero dio mucho más. Incluso me hizo recordar al Joker, no sé si a ustedes le pasó lo mismo. De verdad que este actor botó la pelota. Deberían darle un Oscar al mejor villano, si no es que ya se lo dieron. De verdad que me hizo odiarlo tanto. Me encantaron las actuaciones e interacciones de los personajes, en especial entre los mismos Spider-Man. Fueron unos momentos de risa y lágrimas para nosotros como espectadores. Las escenas de acción estaban fenomenales. Esta película tiene una buena historia y explicación que para mí está perfectamente ejecutada. Uno de los villanos que me sacó de mis casillas fue el de Arena, porque pudo haber ayudado a Peter desde un principio, pero optó por hacer lo contrario, solo por querer regresar a su universo.
algo que los otros no querían, no entendí el por qué no ayudar a Peter para hacerlo más rápido. Nos reímos con muchas escenas, pero una de ellas fue cuando MJ discute con Andrew, alias Peter, de la película de Amazing Spider-Man, ya que ella quería que le demostrara si era verdad lo que decía. Me gustó la aparición de Toby y la interacción entre él y Andrew. También me encantó el que estos dos estaban tratando de consolar a Tom tras la muerte de su tía, explicándole de sus propias experiencias y sus pérdidas, en especial Andrew. Este sí que me hizo llorar. Su actuación fue espectacular y más con la escena en donde salva la vida de MJ. Esa tristeza y alivio de haberlo logrado a tiempo es algo que muchos no olvidaremos. Por algo ya están pidiendo su propia película y yo me apunto. Y bueno, este film está buenísima y se las recomiendo si todavía no la han visto. Y déjenme saber en los comentarios sus escenas favoritas de la película. Y no se olviden de darme un me gusta si les gustó mi video. Y así me despido, no se pierdan el resultado final del dibujo. Hasta la próxima.